Unos 265 millones de personas en el mundo se encuentran amenazadas por la inseguridad alimentaria, según advierte el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, principalmente en países pobres, sobre todo en África, pero también de Asia y América Latina. La pandemia ha agudizado el problema por el desempleo y el consecuente aumento de la pobreza. UNICEF advierte que los menores son los que más han sufrido las consecuencias socioeconómicas de la pandemia en Latinoamérica. La Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia señala que las restricciones de los gobiernos han tenido un impacto enorme en la población. Guatemala es el país de América Latina y el Caribe con mayor proporción de desnutrición crónica infantil. De acuerdo con las autoridades, 1 de cada 2 niños menores de 5 años padece algún grado de desnutrición. Solo las primeras 15 semanas de este año, el país registró más de 9.000 casos de desnutrición aguda. El segundo país más afectado de la región es Ecuador. El 27% de los niños menores de 2 años sufre desnutrición crónica infantil. Y en cuanto a los menores de 5 años, se calcula que la padece 1 de cada 4. Pues además de estos dos países, Naciones Unidas destaca la situación de El Salvador, Honduras, Venezuela y Haití como países con fuerte inseguridad alimentaria, es decir, la incapacidad de obtener alimentos suficientes y de calidad. Una situación que también es crítica en México, donde la inseguridad grave era del 20% antes de la aparición del virus y hoy alcanza a 50% de la población, y los más afectados son los niños. Alejandra tiene 27 años y por la pandemia el año pasado perdió su empleo como mesera. Ahora vende postres en la calle. No tiene con quién dejar a su hijo Alex Manuel para poder trabajar más horas. Su madre, que antes lo cuidaba, falleció por COVID. Alejandra ahora apenas tiene dinero para dar de comer a su pequeño de 3 años. Su situación es la de muchas mexicanas y mexicanos afectados por la inseguridad alimentaria que aumentó por el coronavirus. Pues a base de verduras, cereales, legumbres, pero pues ya si hablamos de carne, todo, pues son productos más caros que sí uno no puede tener como ese acceso, ya que por la misma situación, pues sin empleo o luego sin un apoyo como madre soltera que alguien te cuide a tu hijo. La situación de Alejandra mejoró gracias a la Fundación Mis Primeros Pasos, donde Alex Manuel pasa todo el día y recibe desayuno y almuerzo. Miriam Sánchez abrió este centro hace 11 años. Lleva un control constante de sus pequeños. La última encuesta de salud revela que un 14% de los niños y niñas mexicanos tienen baja talla. Y según Miriam, la pandemia ha empeorado la situación. De desnutrición ha sido gravísimo. Los niños se enferman demasiado, sobre todo en temas del sistema inmune. Las defensas bajan muchísimo. Entonces esto ha generado malestar estomacal. La pedagoga se queja de la ausencia de apoyo del Estado ante la emergencia. Esta fue reconocida incluso por la bancada oficialista de Morena en el Senado, que alertó del incremento de la desnutrición infantil y pidió tomar medidas urgentes. México tampoco cuenta con un programa nacional consolidado para atender a la primera infancia. No obstante, el Organismo para el Desarrollo Integral de la Familia distribuye 6 millones de raciones diarias, como lo explica su directora de alimentación, Urit Simar San Martín. Bien, creo que podríamos tener mayor vinculación interinstitucional para atender el tema, pero yo creo que sí está atendiendo de manera correcta, dando dotaciones alimentarias casa por casa a todos estos niños. Y también estamos haciendo una encuesta de nutrición, donde en esa encuesta tomamos peso talla. La esposa de Uriel perdió su trabajo durante la pandemia. Desde entonces han tenido problemas para dar una dieta equilibrada y nutritiva a sus hijos Natalia y Carlos. Como esta familia, para miles la escuela les garantizaba que los pequeños comiesen bien al menos 2 veces al día, pero el ciclo pasado los colegios cerraron y las familias se quedaron solas. Cuando los niños dejaron de ir a la escuela,
empezamos pues a tener complicaciones, primero laborales, después ya en el tema de alimentos era pues como anteriormente, ¿no? Nada más dejábamos a los pequeños y pues ya la institución se encargaba de los alimentos. La comida que falta en la mesa de muchos hogares mexicanos es otro de los estragos de esta pandemia. México ha logrado mantener las tasas de desnutrición infantil, que aunque altas no son de las más alarmantes de Latinoamérica. Sin embargo, la pandemia ha hecho que muchas familias coman peor. Esto ha provocado un aumento de 2 puntos porcentuales en el sobrepeso en menores de 5 años y un incremento de la obesidad infantil. La malnutrición, que tiene dos caras, tanto la desnutrición como la obesidad, también aparece asociada a la pandemia en países donde la situación en general no es tan grave. Miramos ahora hacia Chile, de la mano de la profesora Carla Leiva. Es especialista en nutrición y dietética de la Universidad Católica de Chile. Señora Leiva, muchas gracias por acompañarnos. Díganos, ¿cómo ha afectado en Chile la pandemia con respecto al aumento de la desnutrición infantil? Sí, gracias a ustedes por la invitación y tal como menciona, efectivamente hubo un aumento respecto al 2019, el año 2020, de las cifras de desnutrición, aproximadamente 0,8 puntos porcentuales, que no es mucho si lo comparamos con otros países, pero sí efectivamente hubo un aumento respecto a el año 2009, por ejemplo, que hace 10 años que no superábamos los 2 puntos porcentuales de desnutrición. En Chile parecía que el problema de la desnutrición, tan presente en otras partes de la región, había desaparecido. ¿Hay temor de que los índices continúen aumentando? Sí, efectivamente, Chile era uno de los países donde la desnutrición había dejado de ser un problema. Sin embargo, el problema ahora es que no podemos olvidar la desnutrición ni la obesidad. Actualmente ya no está el concepto de que solo en países pobres hay desnutrición, sino que finalmente deberíamos preocuparnos por esta doble carga global de desnutrición que apunta apunta tanto a la desnutrición por déficit como a la malnutrición por exceso, que es la obesidad. Entonces deberíamos estar atentos, independiente que nuestras cifras son bajas, deberíamos estar atentos porque la pandemia efectivamente puede traernos cifras más altas en el futuro. ¿Y qué sectores son los más afectados? ¿Más en el ámbito rural o en el urbano? La verdad es que uno podría pensar que es más en el ámbito rural, sin embargo las cifras dicen que es muy similar la zona rural versus la urbana, aproximadamente un 2% en la zona rural y un 3% en la zona urbana, así que no hay grandes diferencias, al menos en Chile. Bueno, y el otro gran problema respecto a la malnutrición es el sobrepeso. ¿Es posible que los dos índices, la desnutrición y el sobrepeso, sigan aumentando durante la pandemia? Sí, efectivamente tenemos que estar atentos porque efectivamente en Chile al menos este año hubo un aumento de la desnutrición, pero las cifras de obesidad también están disparadas, ya sabemos, hace más de 10 años. Y es tanto por la inseguridad alimentaria, ¿cierto?, como por el acceso a los alimentos. La verdad es que el costo de los alimentos es alto, por lo tanto las familias tienen un acceso menor tanto en cantidad como en calidad de alimentos, y eso se ve reflejado finalmente en estas cifras que pueden dispararse de aquí a un periodo más. Entonces yo creo que son cifras que tenemos que estar atentos. Y bueno, ¿y qué tipo de medidas cree que habría que tomar para mejorar la situación? Bueno, la verdad es que yo creo que como en todo, las medidas tienen que ser de todo tipo, no solo a nivel del gobierno, tiene que comprometerse la industria alimentaria, tiene que comprometerse la sociedad civil, la academia, los medios. O sea, yo creo que es un trabajo interdisciplinario, entendiendo que finalmente lo que tenemos que apuntar es a mejorar el acceso a alimentos de buena calidad, como frutas y verduras, y obviamente disminuir estos precios tan elevados que tenemos en Chile a partir de la inflación, ¿cierto?, pero también a través del mundo, que hace que finalmente las personas consuman alimentos de baja calidad, y ahí la obesidad, y en el caso de aquellas personas que tienen mayores índices de pobreza, ¿cierto?, hay menos acceso a los alimentos. Entonces yo creo que tiene que ser un trabajo interdisciplinario donde todos trabajemos en pro de disminuir las cifras tanto de obesidad como de desnutrición.
¿Y cree usted que habría que vetar ciertos productos por ley? Es decir, productos que contienen demasiada grasa, que en realidad no aportan nada. Sí, efectivamente esa es una de las medidas que a nivel internacional se trabaja, que es aumentar el impuesto a estos productos ultraprocesados como bebidas azucaradas, snacks, cierto, poco saludables, que finalmente no son un aporte a una alimentación saludable. Eso es parte de lo que se puede hacer y que se ha hecho en otros países como Finlandia, por ejemplo, donde se ha aumentado el impuesto a los alimentos ultraprocesados y se ha disminuido alimentos saludables como frutas, verduras, hortalizas, etc. Pues profesora Carla Leiva, especialista en nutrición y dietética de la Universidad Católica de Chile. Muchísimas gracias por estas explicaciones. Gracias a ustedes. Y nos vamos ahora a Israel. Allí unos 2,5 millones de estudiantes volvieron a la escuela esta semana. El país, que protagonizó una de las campañas de vacunación más rápidas del mundo, registra en la actualidad cifras récord de contagios, con más de 11.000 positivos diarios. Para acceder a las escuelas, los alumnos, así como sus familiares y todo el personal educativo, deben presentar un certificado de vacunación o un resultado negativo de una prueba de coronavirus. Únicamente en las zonas catalogadas como rojas, con mayor índice de casos, los estudiantes son divididos en grupos o realizan las clases en espacios abiertos. Desde junio, Israel permite la vacunación de niños mayores de 12 años, pero tan solo un tercio de aquellos entre 12 y 15 años ha recibido la pauta completa. Y hasta aquí nuestro especial diario sobre la pandemia de COVID-19. Recuerden que estar bien informados es una de las mejores formas de combatir el coronavirus. En nuestra página web, en redes sociales, encontrarán información contrastada sobre la evolución de la pandemia y otros asuntos de interés. Muchas gracias por su confianza y cuídense mucho. Hasta pronto.